y me complazco porque eres tal para mí. De Jesús lo dijo y de Jesús lo habló. Me llama la atención que mientras sucedía esto, a la parte de abajo quedaban los 9 discípulos restantes en representación de Jesús y del ministerio de los apóstoles. Cuando Jesús llega al lugar, encuentra que hay una discusión entre los 9 discípulos y la gente que estaba allí. Cuando Jesús llega, les dice: ¿qué están discutiendo ustedes con toda esta gente? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué tanto alboroto? De en medio de esa multitud salió un hombre y dijo en desesperación: Maestro, he traído a tus discípulos mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Este espíritu inmundo quiere matarlo, lo tira al fuego, lo echa al agua, de vez en cuando se revuelca en el suelo, en la tierra, bota espumarajos por la boca, cruje los dientes, y lo he traído a tus discípulos y no han podido hacer nada. Aquí hay un gran problema y se lo voy a mostrar. Los 9 discípulos que habían quedado entre la multitud eran los representantes de Jesucristo y del ministerio de Él. Eran los representantes del cielo. Llega un hombre en desesperación, un padre que había tratado de hacer todo lo posible para que su hijo fuera libre. Una persona en desespero, que había ya gastado todos los recursos, que había hecho lo posible para que su hijo fuera libre, para que su hijo fuera una persona normal, y no había encontrado ninguna solución. Yo no sé cuántos de ustedes claman y claman y claman por el problema y como que ven que nada pasa. Como que oran y gimen y como que el cielo no se mueve a su favor. Alaba alma mía a Dios. Yo no sé si usted ha sentido lo que yo he sentido. Que uno como que mientras más ora el Señor, menos ve el favor de uno. Así que este padre había ya gastado todos los recursos. Me parece que había un padre en esta hora posiblemente con marcas en sus manos. Y le voy a decir por qué. Posiblemente con marcas en sus pies, cicatrices. Y le voy a decir por qué. Si aquel joven estaba vivo, era porque había un padre que se tiraba al fuego a sacarlo. Era porque había un padre que se tiraba al río a sacarlo. Era porque había un padre que hacía lo que fuera para librar a su hijo. Así que ya habían unas heridas físicas en este hombre. Pero no solo las heridas físicas lo estaban atacando. Había un estado emocional crítico en este padre de familia. Lo que decía la sociedad de esta familia, porque el estar atado por un espíritu inmundo, se podría pensar que aquella casa lo que tenía era un juicio encima a causa del pecado. Lo mismo pasa hoy en día. Viene una prueba a nuestra vida, viene un ataque del enemigo, o estamos siendo procesados, como decía la joven ahorita que adoraba, y los que no entienden por lo que estamos pasando inmediatamente juzgan mal. Nos pasan por el lado y dicen, ese o esa tiene que estar en pecado para que le pase eso. Algo tiene que estar andando mal ahí. Tiene que estar haciendo algo mal para merecerse todo eso. Así que este padre tenía una lucha física y un cansancio emocional porque estaba tratando de hacer todo lo posible por su hijo y su hijo no era normal. En todo esto, ¿dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaban los apóstoles? El único recurso que le quedaba a este hombre era el rostro de Jesús. Así que Jesús llega y encuentra que sus discípulos no hicieron lo que tenían que hacer. La iglesia del siglo XXI no está haciendo lo que tiene que hacer. Si la iglesia del siglo XXI estuviera haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, le voy a decir algo.
ninguna de esas sillas estuviera vacía. Quizás usted no estuviera pasando por los problemas que está pasando. Quizás usted hubiese pasado ya el proceso y lo hubiese terminado. Israel tuvo un problema y en medio del proceso, el tramo que le costaba de entre 3 a 6 meses, le costó 40 años. Cuando usted comienza el proceso y usted se sale, le vuelven a dar la vuelta y lo vuelven a meter en el principio. Por eso a veces tarda tanto la bendición. Algo que podría llegar en 2 o 3 años, a veces llevamos 10 años y la situación no cambia. Porque salimos, nos duele, el proceso duele. A nadie le gusta el proceso, a nadie le gusta el desierto. Todo el mundo quiere llegar a la tierra prometida rápido. ¡Shah! Aladino, llévame. Froto la lámpara, llego allí y me como todas las uvas, me agarro la miel, me la como, me tomo la leche de la tierra prometida y estoy en bendición. No se trata de eso. No se trata de tirarnos de un avión y caer en paracaídas en un lugar y ya está la bendición ahí. Qué lindo, qué bueno. Si fuera así, me parece que la trompeta hubiese sonado hace rato y la iglesia no estuviera en la tierra. Quiero decirte algo. Hasta que no aceptes primero el proceso, hasta que no aceptes caminar hacia la meta, mientras te sigas saliendo de donde el Espíritu Santo te está metiendo, nunca vas a poder ser la persona que Dios quiere que seas. Vas a andar en amargura, vas a andar en infelicidad. Vendrás un día aquí, vas a adorar al Señor, te vas a gozar, hablarás en otras lenguas, reirás, y a los 2 días que pasen, volverás a caer en el estado en el que vives. Gente que están dentro de las iglesias que uno no sabe si están felices o están molestos o están enojados con Dios. No se sabe qué les pasa. El predicador desde el altar ve muchas cosas, amado. El pastor desde un púlpito puede ver la condición en la cual se encuentra una iglesia. El rostro de una persona dice muchas cosas. La actitud que tiene una persona en medio de un servicio dice mucho. Mientras el predicador se esté esforzando en hablar o el pastor o la pastora se está esforzando en que Dios bendiga a esa grey, a veces hay gente pendiente del celular, no le interesa. No importa si le están hablando a ellos o no. Entonces desde aquí arriba se puede ver cuánto más desde el reino de los cielos donde está el trono de Dios. Era un padre que estaba en desespero. Llegó Jesús, salieron los apóstoles y les dijo, ¿qué sucede aquí? Saltó el padre de familia e inmediatamente dio la queja. Traje mi hijo con un espíritu inmundo. Lo puse delante de tus apóstoles y el demonio se les rió en la cara. Uy, qué feo. ¿Usted sabe lo que es tener aquí una persona atada y toda la iglesia orar y que no pase nada? Había un problema grande ahí. ¿Sabe cuál era el problema? Que los apóstoles estaban incrédulos. Cuando Jesús escuchó al Padre en desespero, inmediatamente miró a su gente y les dijo, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Me parece que usted estaba esperando un mensaje que le dijera, está lloviendo oro y plata en este lugar. Por ahí viene el auto nuevo que usted está pidiendo. La casa nueva se la van a aprobar, sí. Me parece que usted estaba esperando que le dijeran, te van a salir tucos acá de alas de querubín y ya mismo vas a salir volando. No hay vino nuevo hasta que el odre viejo no se bote. Porque Dios no va a poner algo para que luego se pierda después que le costó tanto trabajo. Así que tenemos un problema muy grande aquí. Y le voy a demostrar por qué. La Biblia no lo dice, pero uno estudiando lo encuentra. En los Talmud había una ley no escrita que decía que la persona que trataba de echar fuera un demonio y no podía, era porque estaba endemoniado. Tenemos un gran problema. Los representantes de Jesucristo
para la multitud tenían demonios. Y a rayos. Pues entonces, si sus apóstoles estaban así, posiblemente su maestro también estaba así. ¿Por qué usted cree que les dice, hasta cuándo los voy a tener que soportar? Había un problema existencial y había que bregar con él rápido. Así que Jesús de inmediatamente actúa. Jesucristo no pierde el tiempo. El cielo no está para perder el tiempo. La iglesia se ha quedado atrás mientras Dios siguió caminando en su cronos, en su kairos. Entonces Jesús hace algo muy diferente a lo que hubiese hecho un predicador del siglo XXI o un pastor. Cuando yo leí ese pasaje y preparé el mensaje, dije, caramba, Señor, si hubiese sido yo, haría esto primero y tú hiciste lo contrario. ¿Por qué? Después me di cuenta. Si yo hubiese sido Jesús en ese momento, lo primero que hubiese hecho era echar fuera el demonio, acabar con ese pleito espiritual rápido. Fuera en el nombre de Jesús y te va. Jesús hizo todo lo contrario. Le hizo una pregunta al Padre. Y voy a tocar aquí algo muy importante. ¿Por qué Jesús tocó primero al Padre? Porque el Padre era el que estaba consciente en ese momento, el que estaba sufriendo, el que tenía sus manos quemadas, sus pies quemados, y era el que estaba en crisis en ese momento. El muchacho no estaba ni conscientemente, no sabía lo que estaba haciendo. Así que Jesús le abre una puerta para una verdadera plática y un verdadero desahogo. Le dice, ¿desde cuándo le pasa eso a ese muchacho? ¿Sabe lo que hacía Jesús? Qué psicólogo tremendo. Le estaba diciendo, abre tu corazón y habla. Saca todo ese dolor, dime que estoy aquí para escucharte. Y por ahí empezó el Padre a darle la queja a Jesús de cómo lo tiraba en el fuego, de cómo lo tiraba mi alma. Yo estoy enamorado de Cristo, de cómo aquel padre había hecho lo posible por salvar a aquel muchacho. Aquel dolor salía de aquel hombre. Yo me imagino que aquel hombre lloraba. Los apóstoles se echaron a un lado, dejaron a Jesús en el panorama para que resolviera la situación, porque así nosotros actuamos, nos metemos, causamos el problema y luego, Dios mío, ayúdame, mete tu mano. Qué lindo cuando Jesús invita a aquel hombre a hablar, a que se desahogue. Comienza a sanar el corazón de aquel hombre, su mente. Comienza a levantar su autoestima. Yo me imagino que aquel hombre caminaba mirando hacia el suelo, avergonzado. Tengo un hijo endemoniado. Todo el mundo piensa que está loco. Todo el mundo me mira porque tengo las manos quemadas, porque estoy lleno de cicatrices. Nadie me valora en esta ciudad, nadie me quiere. Y Jesús comienza un proceso de sanidad con aquel hombre. Inmediatamente logra sanar la mente y el corazón de aquel hombre, entonces va y se acerca al joven. Cuando el espíritu inmundo lo ve desde lejos, dice que comenzó a revolcarse el muchacho y a botar espumarajos por la boca. Quiero decirle algo, iglesia. La autoridad que Jesús tenía, se la dejó a usted y me la dejó a mí. Él dijo, en mi nombre ustedes harán cosas más grandes que las que yo he hecho. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. Yo les doy autoridad a ustedes. Vayan en mi nombre, echen fuera demonios, sanen los enfermos. Lleven libertad. Manifiesten el reino de los cielos en esta tierra. Yo los capacito para eso. ¿Y por qué entonces tenemos tanta lucha, iglesia? ¿Por qué el cristiano sufre tanto? ¿Por qué andamos llorando tanto mientras el mundo está afuera con una cerveza en la mano o en una discoteca bailando contentos, o andan con carro nuevo, o andan comprando casa y con el mejor celular? El cristiano se la pasa llorando en los cultos. ¿Cómo es posible que estemos siempre en la misma situación financiera mientras el impío va progresando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué no estamos haciendo? Se nos dio una autoridad que solo usted la puede ejercer.
Nadie va a pelear por su situación, nadie va a pelear por su problema, tiene que ser usted. Cuando el espíritu inmundo lo vio, Jesús le dijo, sal, se acabó el problema. No hay más problema. Pero antes de que sucediera eso, pasó algo muy importante para que eso sucediera y hubiera un buen resultado. Y fue el texto que leí. Cuando el hombre habló, Jesús le hizo una pregunta al hombre. Y el hombre le contestó y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabe lo que le estaba diciendo a aquel hombre? Aumenta mi poca fe. Había un problema. ¿Qué fe es esa? ¿Cómo es posible que dentro de un ser humano habite la fe y habite la incredulidad? La fe que aquel hombre tenía no era suficiente para bregar con aquella situación, al igual que la de los discípulos. Por lo tanto, se une la incredulidad del hombre, del padre de familia, por tanto dolor y tanta situación difícil, y se une la incredulidad de los apóstoles y el resultado es 0. Así que hasta que la iglesia no identifique y no le diga al Padre, auméntame la fe, la situación suya no va a cambiar. Porque requiere de un grado de fe más alto esa situación. Esta situación, Jesús le dijo al hombre, ¿cómo que si yo puedo? Para el que cree todo es posible. Jesús le estaba diciendo, te invito a que tú creas como yo creo. Únete a mi fe, le estaba diciendo el Señor. No te unas a la fe de estos otros 9 que ahorita voy a bregar con ellos. Jesús lo invitó, lo sacó de ese estado de incredulidad para que él pudiera creer y que esa situación fuese sanada. Hay situaciones que mientras usted siga orando los 5 minutos que ora diario no van a cambiar. Si usted quiere ver algo distinto en su vida, tiene que comenzar a actuar diferente. Le estoy empujando y le estoy lanzando un reto. Si usted lleva 1 año, 2 años orando para que esa enfermedad se vaya y no se ha ido, tiene que aumentar la oración. Y ahora va a tener que comenzar a ayunar también encima de eso. Y ahora va a tener que comenzar a pelear y a decirle al Señor, si hay algo que yo esté haciendo mal, o que yo sé que lo estoy haciendo mal, quiero ya cambiar esto. Quiero entrar en un estado de santidad, ese estado de separación entre el ser humano y el pecado, para comenzar a ver tu gloria en mi vida. Mientras sigas orando como lo estás haciendo, vas a ver el mismo resultado. Y van a llegar problemas más grandes cada día por llamarte hijo e hija de Dios. Y si no tienes la capacidad para enfrentar ese problema, vas a terminar derrotado y destruido. Fue lo que le pasó a esta gente. Ellos podían bregar con ciertas cosas hasta que se enfrentaron a un demonio, a un espíritu inmundo, a algo real, que habita muchas veces dentro de la gente. Y la iglesia tiene que tener el poder, la autoridad y la capacidad. Mientras la iglesia tenga cierto grado de incredulidad, el infierno se va a seguir riéndose en la cara de ella. Yo recuerdo hace 20, 30 años atrás el evangelio que yo viví. No había que hacer mucha fuerza. Se cantaba un himno, se predicaba algo y la gente caía sola al piso. Pum, 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 libre, libre. Chan, 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 chan. Era terrible. Ahora he visto gente que como mismo entra, así mismo se salen. He visto borrachos entrar, sentarse y irse borrachos de las iglesias. Los he visto. Drogadictos que usan droga, entrar a un templo y así mismo se van y no sucede nada. ¿Cómo es posible que la iglesia de Jesús, la que se supone que Él está esperando para hacer un casamiento con ella, adore al Señor y nada sucede en un corazón? ¿Cómo es posible que la iglesia del Señor predique la palabra, la autoridad de Dios con poder y la gente se vaya igual? ¡No! Eso no está bien. Tiene que haber un rema, un resultado. Cuando se predica la palabra, tiene que haber cambios en el corazón.
Pablo dijo en una ocasión, este evangelio, porque el reino de Dios en 1 Corintios 4:20 dijo, no consiste en palabras sino en poder. Ese poder tiene que ser ya manifiesto en el pueblo de Dios. Usted tiene que ser otro, tiene que ser otra. No se puede conformar simplemente con venir a la iglesia, decir gloria a Dios, aleluya, cumplir con la ofrenda y luego se va a la casa. ¿Y qué? ¿Acaso eso no lo hace un católico? ¿No lo hace un testigo de Jehová? ¿No lo hacen los mormones? El Islam también lo hace. Y por eso están creciendo muy rápido. Mientras las iglesias se vacían, los salones del reino se están llenando, ¿sabe? De los testigos de Jehová. Mientras la iglesia evangélica se va vaciando y la gente se va yendo, el Islam sigue creciendo de Europa hacia acá. Va en aumento. Hoy en día la iglesia lo que tiene es un éxodo. No hay un avivamiento. No hay avivamiento. No hay conversiones en masa de gente. Ese efecto de la palabra, cuando hay un avivamiento que causa que el pastor o el predicador predique y la gente corre sola al altar buscando a Dios, se tiran llorando. Milagros, sanidades, prodigios, señales. La gente viene sola por causa de la palabra y el poder de Dios. Así como decía el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La gente corre al Señor, no hay que hacer mucha fuerza. Pero mientras la iglesia siga caminando entre la fe y la incredulidad, como la ola del mar que viene y va en esa inconstancia, nada va a cambiar, antes le va a ir peor. Entonces lo que yo le estoy diciendo en esta noche, quizás esté confrontando su corazón y a lo mejor usted está hasta pensando tirarme piedra desde la silla, este que se cree. ¿Por qué no se quedó comiendo mofongo allá entonces, relleno de camarones? En su isla. Se veía más bonito allá en Bayamón, comiendo chicharrón. No, no. Es que no hay profeta a veces ni siquiera en su propia tierra. Y a veces Dios tiene que traer gente de otros lados para que usted pueda entender que lo que su pastor o su pastora le está diciendo de tiempo es Dios que le está hablando. Hello, ¿hay alguien en casa? El Espíritu Santo está hablando así porque le está diciendo a la iglesia, como Pablo le dijo a los Éfesos, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. ¿Cuántos adoran a Dios? Tenemos que entonces, si vemos el verso 19 de ese capítulo y el verso 24, vamos a ver y vamos a poder entender que el problema que había realmente no era el demonio, no era el espíritu inmundo. Era el problema de la incredulidad. Creer es tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza. Por eso a veces es difícil creer, porque o no lo hemos visto, o no lo hemos escuchado, o es muy difícil para nosotros. ¿Ok? Incredulidad viene del griego apistía, que significa desconfianza o falta de fe. Así que los apóstoles del Señor estaban faltos de fe. Tenían cierto grado de fe, pero no era suficiente para obrar aquel milagro o desatar a aquel joven. Me llama la atención que en una ocasión Jesús le dijo a Pedro, 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 el enemigo ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado a mi Padre que tu fe no falte. También en una ocasión los discípulos oraron, viendo todo este panorama, y le dijeron, aumentanos la fe. Reconocemos que la fe que tenemos no es la necesaria. Entonces, si somos un poco más sabios, cuando usted ore, cuando yo ore, dejemos de pedir por ese automóvil. Dejemos de pedir por esa casa. Dejemos de pedir por el novio o la novia, por el siervo o la sierva. Comencemos a decir, aumenta mi fe.
Porque si su fe es aumentada, todo lo demás vendrá por añadidura. Así que el problema aquí era la incredulidad. Y Jesús dice, este género, hablando de la incredulidad, no sale sino con oración y ayuno, dice la Reina Valera. La Biblia de Dios habla hoy, ese es otro tema. Las Américas, la nueva versión internacional, dicen con oración. No mencionan la palabra ayuno, pero no vamos a entrar ahí. Así que el problema era la incredulidad, porque si Jesús dice, se resuelve orando, ¿qué está queriendo decir? Te vas a donde tu padre, cierras la puerta de tu habitación, oras a tu padre que te ve en secreto, y tu padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. ¿Por qué? Porque cuando uno se va a los secretos del Señor, allí uno agarra una confianza y uno mira y dice, ya que nadie me está escuchando, quiero que perdones la mentira que dije anoche. Y comienza usted un diálogo con Dios. Y comienza a ser sincero con Dios. Y cuando usted le abre al Espíritu así, por ahí entra. Y agarra el corazón de uno y comienza uno en un quebranto, en un llanto, en un gemido. Comienza uno a entrar en esa intimidad celestial, conectado desde la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Y comienza a cambiar el panorama. Entonces esa fe comienza a dar pasos hacia adelante, a decirle a la incredulidad, tú y yo no cabemos los dos aquí, te tienes que ir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A lo que lo estoy llevando y lo estoy enfrentando a una realidad la cual la iglesia está viviendo. Se habla de sanidad y en las iglesias a veces es donde más personas enfermas hay. Fíjese, se habla de libertad y a veces dentro de las iglesias es donde más cadenas hay. Gente luchando con pecado que se repite y no pueden salir de ahí. Llegué un día a un país en Sudamérica y estaba predicando en un lugar. Antes de que me dieran el micrófono me arrodillé al frente y el coordinador, mientras yo oraba, me tocó, por cierto, Juan Colmán de Paraguay, les envía muchos saludos. Juan es nuestro coordinador. Y ahí me dijo, che, no te van a dejar predicar aquí. Yo estaba orando y lo miré y dije, ¿qué pasó? Hay un problema, no sé qué está pasando, déjame ver qué sucede, pero ya me dijeron que aquí tú no predicas. La iglesia estaba llena completa, abarrotada hasta la puerta, era mucho más grande, bueno, aquello era bien grande. Había un camarógrafo trepado en una torre allá, otro por allá, bueno, estaban apiñados, increíble el lugar. Y yo seguí orando y le dije, Señor, ya yo llegué hasta este país. Tú no me vas a dejar en vergüenza a mí. Yo no sé qué pasa aquí. Después me enteré más o menos adelante qué pasaba, pero le dije, yo aquí predico y de aquí no me voy. Usted tiene que tomar actitud como hijo e hija de Dios. No puede dejar que el enemigo le siga robando la bendición. Pasaron como 15 minutos. Seguían alargando el servicio, pero a aquel hombre no le costó más remedio que decir, bueno, acá hay un predicador. Me habían dicho que era cantante. Yo no canto ni la bañera. Así que me engañaron. Y dice,